que Jesús es rodeado por multitudes. A Jesús lo rodean multitudes, lo cual no significa su popularidad. Muchos van a indagar qué sucede, curiosidad, a ver si obtienen algún beneficio, a ver si da algo, si va a dar algún apoyo, como dijéramos en nuestro tiempo actual. No necesariamente por amor o por seguir a Jesús. Y lo mismo sigue sucediendo en nuestra época actual. Es posible que las cosas de Dios acumulen multitudes de personas, pero esto no significa que sean verdaderos discípulos de Jesús. Y en medio de esta multitud, Jesús toma una decisión. En San Lucas no se habla que Jesús toma la decisión, pero aquí en San Mateo sí. Jesús es el que toma la decisión de cruzar a la otra orilla. El lago de Galilea, recordemos, tiene 21 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho. Entonces no es tan fácil, pues, ir y regresar en una pequeña barca. Jesús da la orden de cruzar el lago y está rodeado de una multitud. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que siempre en el caminar cristiano, siempre la iniciativa es de Jesús. No es de nosotros, es de Jesús. Y es algo que San Mateo quiere poner de manifiesto. Porque un escriba, ahora sí dice el nombre del que se le acercó, ayer no. Ayer decía, una persona se le acercó a Jesús. Ahora sí dice en la narración de San Mateo, un escriba se le acercó a Jesús después de que Jesús había tomado una decisión, cruzar el lago. Y entonces el escriba también toma su propia decisión. El escriba toma la decisión y le dice al maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Ah, caray. Jesús le da una respuesta inesperada. ¿Por qué es posible que el escriba esté tomando una decisión meramente humana? Porque el escriba esté tomando una decisión de acuerdo a sus criterios de escriba y no de acuerdo a los criterios de Jesús. ¿Se dan cuenta? Jesús quiere una respuesta de nosotros, pero no porque sea iniciativa de nosotros, sino como una respuesta al llamado que Jesús nos hace. Maestro, te seguiré a donde vayas. ¿Acaso has escuchado mi llamado? ¿Acaso sabes cuáles son las exigencias del reino? Y sigue sucediendo en nuestra sociedad. Muchas personas creen que son ellas las que deciden si van a ser católicos o no van a ser católicos, si se van a acercar a Dios o no se van a acercar a Dios. Y en parte es verdad, pero olvidan algo muy importante. La iniciativa es de Jesús. Es Jesús quien nos llama y somos nosotros quienes le damos una respuesta. ¿Por qué quiero seguir a Jesús? ¿Verdaderamente ya escuché su llamado? ¿Ya me he puesto a pensar cuáles son las exigencias que Jesús me pide para seguirlo? Porque si lo voy a seguir, no lo voy a seguir como yo diga, no lo voy a seguir como yo piense, lo voy a seguir como Jesús quiere que yo lo siga, con las exigencias del reino que Jesús me establece, no las que impongo yo, sino las que me ofrece Jesús. Y también pensar que seguir a Jesús es recorrer su mismo camino. Recorrer su mismo camino en Galilea, recorrer su mismo camino hacia Jerusalén.
recorrer su mismo camino hacia el Calvario. ¿Estamos dispuestos a recorrer el mismo camino de Jesús? ¿Estamos dispuestos, pues, entonces a ser sus seguidores, a ser sus discípulos? Un maestro de la ley, pues, estaba impresionado. Capítulos anteriores de San Mateo nos narraba el discurso de las bienaventuranzas, el amor al enemigo, el no juzgar, todo lo que hemos meditado la semana pasada. Y el escriba quedó impresionado por la predicación de Jesús. Y Jesús le responde inesperadamente: las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. Esto se lo dice por una razón. En el tiempo de los escribas, esos maestros iban caminando rodeados de seguidores. Los seguidores hacían caravanas, hacían reverencias en torno a su maestro, se postraban en torno a su servicio, buscaban al maestro por su capacidad humana de atraer a los demás. En cambio, Jesús se presenta como pobre, se presenta sin familia, se presenta sin un hogar estable para vivir. No creas. En el fondo le dice al escriba: no creas que en esta vida cristiana vas a tener esos privilegios que tienen los maestros de la ley, que todo mundo los alaba en las plazas. No, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Lo que busca el evangelista es que nosotros nos demos cuenta lo que Jesús le pide al escriba, las bases para nuestra vocación cristiana. Primero, que estemos atentos a la voz de Jesús, que es Jesús quien nos llama y nosotros somos quienes le respondemos, que es Jesús quien establece las condiciones del seguimiento y no somos nosotros. Y para dejarlo plenamente establecido, Mateo toma un segundo ejemplo que le dice: permíteme, Señor, ir primero a enterrar a mi padre. Y aquí se desprenden dos realidades que carcomen el seguimiento de Jesús: nuestros difuntos y nuestra familia. Lo digo con la experiencia que Dios me ha permitido tener como sacerdote. Cuando hay un funeral, se desborda la religiosidad, pero en verdad es una religiosidad por amor a Jesús. Cuando hay una fiesta, unos 15 años, unos 3 años, presentación, bautizo, primera comunión, confirmación, se desborda la religiosidad también. ¿Esa religiosidad es verdaderamente por amor a Jesús o solo por los lazos familiares? ¿Cuánto absorbe a un sacerdote el atender las exequias, el atender los cuerpos presentes, el atender a las familias con difuntos? ¿Cuánto absorbe a un sacerdote atender a los que quieren acercarse a bautizar, hacer sus 3 años, hacer su primera comunión, hacer sus 15 años, hacer su confirmación? Y todo eso está muy bien. Lo que no está tan bien es que la gran mayoría de quienes lloran por un difunto, que quienes piden un sacramento, en el fondo, no están buscando a Dios. Creo que no digo ninguna falsedad.
Y desafortunadamente es el mayor tiempo que absorbe a un sacerdote. Pero esos hermanos que lloran tanto la muerte de sus seres queridos, no levantan su mirada para escuchar y ver la presencia de Dios que les llama a seguirles. Y entonces todo se queda solamente en el dolor por haber perdido un familiar. Y lo mismo sucede cuando la familia celebra o recibe un sacramento. ¿Cuántas horas se le dedica a preparar a las personas para que reciban sus sacramentos? Y también entre nosotros muchos dedicamos nuestro esfuerzo para que se acerquen a recibir su sacramento. Pero una vez que termina la misa en la que recibieron su sacramento, no son capaces de levantar su mirada para ver a Jesús que les llama, para ver su rostro que les invita a seguirlo a Él. Ah, sí, Señor, te seguiré, pero déjame que siga yo llorándole a mi difunto, porque primero es mi difunto. Sí, Señor, te seguiré, pero pues me voy a regresar a mi familia porque primero es mi familia. Tú tienes un lugar secundario. Primero es mi familia. Las cosas de Dios pues no tienen tanta importancia. Así es como funciona tanta feligresía en nuestra Iglesia Católica. Y Jesús nos dice que para seguirlo se debe comprender que las exigencias del reino son superiores incluso a nuestras obligaciones familiares. Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Por supuesto, no está negando una cristiana sepultura, no entendamos mal. No está negando una responsabilidad sobre la familia. Lo que Jesús nos quiere mostrar es que muchas veces anteponemos a nuestros difuntos o a nuestra propia familia antes que a Él. Y no le damos una respuesta al llamado que Él nos hace por anteponer a nuestros difuntos o a nuestra familia. No se trata de olvidarnos de una cristiana sepultura. No se trata de un desprecio a la familia natural que Dios nos ha dado. No se trata de eso. Se trata de que, si bien te duele la pérdida de un ser querido, si bien valoras enormemente la familia que Dios te dio, cuando Jesús te llama, tú seas capaz de decir, el llamado que Jesús me hace es mucho más fuerte que la familia que Dios me dio. El llamado que Dios me hace es más fuerte que mi dolor por el familiar que se me fue. ¿Se dan cuenta la diferencia? No es que te olvides de tu familia o de tus difuntos. Es que cuando recibas el llamado de Dios a seguirlo, tú digas, para mí lo más importante en esta vida es el llamado que Dios me hace a unirme con Él. Y eso entonces para nosotros se traduce en un grado de renuncia. Renunciar a nuestra familia, sacrificarnos de estar junto a nuestros seres queridos, es parte del camino de la vocación. Hay gente que me dice, no padre, no padre. O atiendo a mi familia o me dedico a las cosas de Dios. ¿Verdad que así nos dicen? Nosotros mismos a veces así lo pensamos. Y yo digo, a ver. Ahorita que estamos reflexionando con el Papa Francisco sobre la familia, ¿qué no la familia debiera conducirte a la presencia de Dios? ¿Qué no es esa la vocación de la familia? ¿Qué no si Dios te dio unos hijos prestados, es para que tú los conduzcas al camino de Dios? ¿O para qué? ¿Para que te dé nietos, para que te dé gasto, para que te apapache? Nuestros hijos son prestados
Y nosotros, como instrumentos de Dios, conducimos a nuestros hijos a la presencia de Dios. Un matrimonio que se casa por la iglesia. No es para que Jesús viva en medio del hombre y la mujer que se casaron, ¿sí o no? Ay, es que mi marido no me deja ir a la... Entonces, pregúntate si de verdad es un verdadero matrimonio cristiano. Porque un matrimonio cristiano es donde habita el hombre y la mujer y en medio habita Jesús. No se puede entender sin Jesús en medio de esa pareja. Por eso, cuidado. Si tú dices que tu familia o las cosas de Dios, ten cuidado. Porque entonces no vaya a ser que tu familia no esté cumpliendo su verdadera función por la cual Dios te la prestó, por la cual Dios permitió que tú fundaras una familia. Decíamos ayer con el Papa Francisco, la familia es el lugar donde se aprende la caridad, la fraternidad, los valores y todo aquello que nos va fortaleciendo como bases para una vida cristiana. Si la familia no te acerca a Dios, cuestiónatelo. Y en un segundo momento, la renuncia. Cuando tú te ausentas para meterte a las cosas de Dios y te privas de tu familia, cuando te dedicas a las cosas de Dios y luego regresas con tu familia, ¿qué crees que va a pasar? A tu familia le vas a dar mucho más que si te hubieras quedado ahí sin acercarte a Jesús. Si tú te llenas de Jesús, cuando regreses con tu familia, vas a tener una mejor calidad que ofrecerle a tu familia. ¿Por qué? Porque vienes llena de la presencia de Jesús. ¿Cómo vales más como persona ante tu familia? ¿Sin Dios o con Dios? Por eso es muy válido aquellas personitas que dicen, mira, si yo me quedo aquí en la casa, hasta me vas a tener de malas. Si yo me voy a atender las cosas de Dios, cuando regrese, voy a poder ser mejor para ti y para los que están a mi alrededor. Voy a poder ser mejor padre, voy a poder ser mejor madre, voy a poder ser mejor hija, voy a poder ser mejor hermano, porque Cristo viene conmigo. Y si Cristo viene conmigo, Él me ayudará a potenciar todo lo que yo puedo dar, todo lo que hay en mi interior, todo cuanto soy y cuanto tengo. ¿Se dan cuenta? Seguir a Cristo no puede quedar en segunda línea. Seguir a Cristo es dar nuestra vida para que Jesús la potencie y podamos entregarnos por el bien de todos los que nos rodean. Que Dios nos permita darle una respuesta como aquellos que tienen el coraje y la decisión de entregarse a Él para multiplicarse a los demás. Que así sea.